Hola amantes de los diversos sabores y aromas, os traigo 6 mezclas de especias para tener en la cocina. Ahorra el tiempo y facilita muchísimo el trabajo. Vamos a hacer de kebab, shawarma, de pinchitos morrunos, de pollo, de carne y de marisco. Para los pinchitos morrunos vamos a necesitar una cuchara de cilantro en polvo, que son estas, el cilantro en granos, una cuchara de romero, una de tomillo o bien orégano si no tenéis tomillo, una de páprica, una de comino, media de picante, el chile picante o bien páprica picante, lo que tengáis en casa, media de pimienta negra o blanca, media de jengibre, y si queréis usar también ajo en polvo y cebolla en polvo. Yo voy a usar ajo en polvo porque la cebolla se echa natural a los pinchitos, así que no la voy a añadir, solamente voy a añadir una cuchara pequeña de ajo en polvo. Yo voy a usar la cuchara pequeña para hacer poca cantidad, pero si queréis hacer más cantidad para que tengáis más en casa, pues usáis una cuchara grande, que sería una de cilantro, una de páprica, una de comino, una de romero, una de tomillo y media de picante, media de pimienta negra, media de jengibre y una de ajo en polvo. Mi manera de hacer los pinchitos morunos sin encender barbacoa, pero con todo el sabor de la barbacoa, es ese. Medio kilo de pinchitos de cordero con media cebolla o bien una entera si es pequeña, una cuchara grande de perejil, una grande de las especias con las mezclas de especias que hemos hecho, 2 cucharas de aceite de oliva y sal. Yo no voy a echar mucho porque después voy a añadir también otra mezcla de especias que vamos a hacer después, que es del marisco, pero que se usa para cualquier cosa. Se puede añadir a los pinchitos, a la verdura, para albóndigas de verdura, para saltear así un poco de pollo en sartén. Se usa para muchísimas cosas porque sabe muy bien. Y lleva sal, por eso yo voy a echar aquí solo un poco de sal para añadir la otra especia que ya lleva sal. La cuchara de perejil y la media cebolla. Si os gusta mucho más cebolla, pues echáis más, pero yo aquí voy a hacer solamente media con esta cantidad, porque es una cebolla grande, pero ya eso depende del gusto de cada uno. Lo mezclo bien y le voy a añadir una cuchara grande más o menos de la otra especia, que es esta, que vamos a preparar más adelante. Una cuchara grande también que añade un sabor increíble a los pinchitos. Los palos de madera se pueden mojar antes de usarlos para que no se quemen. Es un truco que sirve muchísimo para que no se quema la puntilla o algo. Si es sobre el carbón o en el horno o en el sartén, pues es un truco que funciona. Que los dejáis mojado en agua durante un cuarto de hora, 20 minutos antes de usarlos. Yo voy a hacerlo solo en sartén. Mientras tanto estoy encendiendo solo un trozo de carbón pequeñito. Y cuando están los pinchitos ya hechos, preparados, pongo una taza así con aceite y echo el carbón dentro y tapo muy bien para que quede todo el humo dentro. Este humo le da un sabor a barbacoa a los pinchitos sin necesidad de encender la barbacoa. Es un truco que funciona al 100%. Ahora ya estaba el fuego apagado, estaban los pinchitos ya hechos solamente para darle este sabor a barbacoa. Dejamos hasta que se apague el humo del todo y ya lo servimos. Tiene sabor de barbacoa perfecto y riquísimo. Y con las especias que hemos hecho quedan deliciosos. El siguiente va a ser una mezcla para pescado, que se usa para pescado al horno, pescado frito, para cualquier cosa. 3 cucharas de cilantro, 3 de comino, 3 de ajo en polvo. Si tenéis, si no, pues no pasa nada. 3 de orégano. Si no tenéis orégano, pues tomillo. Este es el tomillo que es más fino y el orégano el que tiene hojas más grandes, más gordas. Pues 3, o bien de uno o bien de otro. 2 de páprica,
uno de cúrcuma. A mí no me gusta el color así amarillo en el pescado, así que voy a poner solo un poco de cúrcuma. No voy a poner una cuchara entera. Voy a añadir un poco más de paprika. Me gusta más el color rojo en pescado. Un poquito de cúrcuma, media cuchara de chile, o bien de picante o de pimienta negra, lo que tengáis, lo que queráis. Yo voy a usar el chile, que es más picante, da mejor sabor. Y se puede también añadir cebolla en polvo. Se le puede añadir un poquito más, da más sabor, yo no la voy a usar. La especia que sirve para todo y cualquier cosa, que es riquísima y sirve para cualquier cosa en la cocina, es esta. Tiene páprica, en la misma cantidad de todo. Páprica, sal, ajo natural, cilantro en polvo y picante. La misma cantidad, pero el ajo se puede usar un poquito más que lo demás, no pasa nada, le añadí muchísimo más sabor a esta especia. Se le puede añadir a la gamba en el sartén, a los gambones, se le puede añadir a la mezcla del pescado, un poquito a la hora de hacer pescado, a los pinchitos, solamente el pollo así en el sartén, echáis esta especia así hasta ahí, nada más, y queda riquísimo. Molimos el ajo con la sal. Yo he puesto 3 de ajo con un poquito más, 3,5 más o menos, con 3 de sal. Si quieres poner un poco menos de sal, podés, pero mejor no, porque la sal es la que le va a conservar el ajo, es natural. Entonces se puede estropear si no le echa bastante sal. Pero si echáis la sal adecuada, esta especia puede aguantar muchísimo tiempo en la cocina sin estropearse. Así que 3 de cada cosa. Y el chile también es importante, también ayuda a que no se estropee esta especia. El siguiente es de carne dulce a canela, carne con canela, no carne así muy salado, sino un poquito dulce. Para ello vamos a necesitar una cuchara de pimienta negra o blanca o una mezcla de las dos. Una cuchara de cúrcuma, una de cilantro, una de cardamomo verde, un poquito de clavo de olor, un poquito de anís, la estrella de anís, el cardamomo verde es este. Yo lo tengo molido, pero si no lo tenéis molido podéis echar después a la hora de cocinar una o dos. Y azafrán, vamos a necesitar azafrán también. Este es el clavo de olor que voy a necesitar solo un poquito, pero se puede también echar una a la hora de cocinar o dos. Y un trocito de anís. Yo lo tengo molido todo, así que voy a mezclar poquito a poquito con todo. Una de pimienta, una de cilantro, una de cardamomo, una de cúrcuma, un poco de azafrán, solo un poquito de la estrella de anís y solo un poquito del clavo de olor. La canela también se puede echar o bien en polvo, una cuchara, o bien a la hora de cocinar, solamente echar un palo de canela a la carne a la hora de cocinarlo. Yo voy a poner un poquito, media cuchara pequeña, así, más o menos, o un cuarto de cuchara pequeña, y después yo echo siempre un trozo a la hora de cocinar la carne. Guardo todo en botellas de vidrio. El pollo dulce también, a sabor de canela también, no es el pollo al limón, es el pollo un poquito así dulce. Se le usa también cardamomo verde. Una cuchara, una grande, una pequeña de canela, una grande de jengibre, una pequeña de... O bien se puede echar los palos a la hora de cocinar también, si no queréis, si no tenéis en polvo o si no queréis en polvo. Un poco de clavo de olor también, solamente un poco, más o menos 2. Esta es goma arábica, se llama goma arábica. Se muele también y es muy buena porque da una textura a la salsa del pollo. Ajo y cebolla en polvo, azafrán, una cuchara grande de cardamomo, una de jengibre, una de canela, una de cúrcuma, también cúrcuma, el azafrán,
poquito del clavo de olor, yo lo tengo molido, una pequeña de pimienta negra o blanca, una de ajo en polvo y una de cebolla en polvo. Para el shawarma vamos a necesitar, a ver, estas las menos cantidades, después las cantidades grandes. Para eso es media o una cuchara pequeña de cardamomo, una de pimienta negra, una de clavo de olor, una de páprica, una de páprica picante, una de jengibre, una de cúrcuma, una de canela en polvo y una de, de nuez moscada, perdón. Y las cantidades grandes serían una grande de comino, una grande de cebolla en polvo y una grande y media de cilantro en polvo. Para el shawarma voy a necesitar medio kilo de pollo cortado en tiras, medio kilo o bien un kilo, depende de la cantidad que vosotros queréis usar, vais a doblar las otras cantidades. Medio limón, media naranja, el zumo de medio limón, el zumo de media naranja, 4 cucharas de yogur o bien de la leche fermentada y aceite de oliva, 4 ajos picados, un trocito de pimienta roja o bien la pasta de pimiento rojo, pues una cuchara y el anacardo. El anacardo le da un sabor increíble a shawarma. Solamente 5 gramos, que son 3 o 4. Y para un kilo 10 gramos, que son el doble. Es muy poca cantidad, pero da mucho sabor al kebab. Vamos a triturarlo todo sin agua, solamente lo que tenemos, los ingredientes que tenemos. Vamos a molerlo todo. Y si queréis añadir sal a la mezcla de especias, la podéis añadir, pero yo no la añado, la añado a la hora de preparar el pollo. Yo he usado aquí vasos chiquititos, por eso he usado medio vasos chiquititos, pero si es un kilo de pollo, pues medio vaso grande de zumo de limón y de zumo de naranja. Pues se dobla todo. Después de molerlo todo, lo echamos sobre el pollo y lo mezclamos bien. Ahora le añado una cuchara grande de la mezcla de especias y sal. 2 cucharas, lo siento, 2. Porque a mí me gusta que tenga muchísimo sabor el kebab. Pero si no queréis que tenga mucha especia, pues podéis echar menos, solamente una. Lo mezclo muy bien y lo dejo descansar en la nevera. 1 hora o 2 o 3, depende del tiempo que tengáis. Pero es preferible hacerla de un día a otro, que coge muchísimo más sabor, o bien prepararla y dejarla en el frigorífico, que a la hora de sacarla del frigorífico está perfecta y está con muchísimo más sabor. No pasa nada, no le pasa nada. Pero yo la voy a dejar unas 3 horas más o menos, 4, y voy a prepararla. Le vamos a hacer el mismo truco, perdón, del carbón. Yo estoy encendiendo un trozo de carbón ahora para darle este sabor a barbacoa también al shawarma. Aquí he añadido un poco de aceite con un poco de mantequilla. Echamos el pollo a fuego muy alto, no lo tapamos y no le mezclamos bien para que no suelte mucha agua. Solamente lo estoy separando en todo el aceite y la mantequilla y lo voy a dejar y hasta sin tocarlo hasta que esté hecho por abajo y absorbe toda el agua que tiene. Y ya después, cuando ya está hecho por abajo y ya no tiene agua, pues le damos la vuelta y lo mezclamos. Así ya cuando ha absorbido toda el agua, pues ya lo mezclo y le doy la vuelta. Mientras tanto, el carbón se está encendiendo porque ya está al apagar el fuego,
vamos a hacer el mismo. Con un vasito, una tacita así pequeña con aceite, vamos a echarle el carbón. Así en el medio echamos el trocito en el aceite, tapamos muy bien con el fuego ya apagado y dejamos que haga su magia. Este humo le da un sabor a barbacoa, al pollo increíble, como si estuviera hecho sobre el carbón a barbacoa. Y hasta lo dejamos hasta que se absorba todo el humo que tenga. Para la salsa de yogur que voy a hacer en el shawarma, he usado 2 ajos, un poco de perejil, medio limón y una taza de yogur natural, que son 125 gramos. Voy a hacer 2 sabores. La primera le he echado solo sal y pimienta negra y la segunda le voy a añadir cebolla en polvo y picante, una salsa picante. Esto me va a dar dos salsas con diferentes sabores, una picante y una de yogur picante con sabor a cebolla y la otra normal, con solo sal y pimienta negra. Así hacemos diferentes sabores para los amantes de los picantes y para los que no les gusta el picante, pues la salsa de yogur normal y natural. En el shawarma voy a usar la verdura que tenga en ese momento, que es solamente lechuga, pepino, tomate, pepinillo, pero podéis usar lo que queráis y lo que os guste también. Puede ser zanahoria rallada, maíz, cualquier cosa que queráis. Col, también col así rallada o cortada, como la shawarma que comemos en la calle. Pues cualquier verdura que queráis. Cogemos el pan de tortilla, pan de shawarma, le ponemos la salsa de yogur y empezamos a echar la verdura. Tengo también un chile cortado, que es muy picante también. Lo voy a añadir. Pepinillos. Eso ya depende del gusto de cada uno y de lo que tenga en casa. Se le puede echar cualquier cosa, queda rica igual. La cerramos de esta manera, solamente a la mitad. Y después voy a cerrarla con papel aluminio. Así queda más caliente, o bien la podéis calentar después en la plancha. Y también queda así cerrada para llevarla fuera para hacer picnic, o bien para comerla en la casa o lo que sea. A la siguiente le voy a echar la salsa picante. Y voy a hacer lo mismo, pollo y pimiento verde picante, el chile y la verdura. Este pan está hecho en casa, con gluten, y he hecho también una pita sin gluten con masa de maíz, que los voy a poner también en el canal después. Una cosa así hecha en casa sabe muchísimo mejor y sabemos lo que comemos, y la verdad que queda muchísimo más rica de la de fuera. Voy a coger así trozos de aluminio y voy a cerrarla. Así más fácil para comer y más fácil para calentar en la plancha, o bien también para sacarla con nosotros, para ir ahí de picnic, para llevarla a la playa, para lo que sea. Cerramos primero la punta, después un lado y después el otro, y la cerramos por arriba y ya está lista. Esta es el pan pita de maíz y el pan de tortilla hecho en casa, y espero que os guste el vídeo.